Shapamba, Shapa, Pina, Coina, Naame, Ayuma, Agueruma, Peme, Pende, programa Miña, de programa entero, Vete, Pajaro, Vaquera, Vaquina, Aturador, Banopera. Metagiru, Pastor, Vili Vázquez, Oye, Puta, Soy, una Panel de Vejina, Ame, Evo, PM, Vete, Brazo, Rompe, Espalda, o por un baite Suba, ya, ahora, Yuma, Señor de Rembia, Poca, Atura, Este Vagina, y quema Evangelio, Yahoshua Hamashia. Juan capítulo 8 verso 52 Tenondeo Teorema edición número 360 Lomitaja imagina ya jama 400 oberique y espera veisa llamo majen ya voy ya pude 4 semanas o me eva ñandebe ñanderute te o permiti ñandebe ya ikumbe tu miña me lleve ñande timbai ya jare y ese ya kovejina apea tu shitere imba ema abu llegue pastor Sergio abu llegue ya bojar yende ko tembia popona intemi ya compartí baite hina paru piete vea ko ka hija torao ya pohina ñande te shan anga muy mi video ya hupi imagina Facebook YouTube Telegram WhatsApp ojo baite mo imagina a ver pechamos a nambiña de envia pohina sistema radio WhatsApp pibe Pecha veí entero vete vagina ñande en dujara fuera o paru piete tapicha fuera como sarambiva o ya piva YouTube por redes sociales rubive con antes envía o paru piete a veí entero vete a ver se aguille agradecimiento total entero vete a ver ahora oye te imagina pecha te dia quiero áramo para lomita ya ve pillamos ina va Peica tuya yo topata lunes. Hasta lunes niño tau veri eina. Oye tema, eiko ñambotio ko semana. No creo que ya ñe pregunta más capítulo 9 lunes ya esa mi. Y que 50 52 veo. 52 53 1 2 3 4, 5, 6, no, un poco 7 versículos. Capaz que sí, otra semana y queda. Pero no lunes. Con lo mismo te peruca cuando más la ven en comentarios. O sea, pregunta o lo que sea. Se puede ya a mí copujaré y dame ese con eno a preparar paite ya entonces la ica tu miaje bueno oye tema pico apa moigo va si te en el sistema de trabajo y nada adelantado una la de pregunta fuera y ella pide YouTube por ver bueno si el día de grabación un mico apa moigo Cato se muestra o palas y ahora y TV pila ñande programa en fecha clave, por ejemplo viernes 8 de octubre de 2021 bueno a ver sí bueno no, igual nomás si comparten su transliteración ya le dan ya comparatan con la ñan de versículo ya comparatan no sé bien la ñan de versículo la idea central del mensaje del versículo y no sé no la de transliteración ya entendieron bueno ya es a mí 8:52 ya recoge ahí la transliteración 53 oía y 54 oía y a ver otro pero yes a mí con algo ahí por el momento bueno 8:52 y ñande y que la reina Valera vemos va se te digo vaina y ya topa 52 entonces los judíos le dijeron ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Que ya hizo mi judío fuera. Vemos mi judío fuera. Y supe,
cuangaro y cuapura mande recoja espíritu angaipa, espíritu demoníaco. Abraham nico omanoma pues, profeta cuera upechante avei omanomba. Ande que tú eres, mamaba oyapoba seremimbo con acá tú no manomo hay araca bebé no morirá para siempre. Reina Valera ya corregí Maguri. Ahí Reina Valera y el que guarda nunca sufrirá muerte. Pea vaya corregir Maguri con pea no morirá para siempre ahora. Porque si o si llama hoy me teitimo en el Mesías o manoa cueña en allí cuai allí go vean esta paña. Oye, Pepa, han ganado mano y transformando te va ya tirar tapata ahí. Bueno. Vimbeña mañami 8:52. Entonces los yahuditas le dijeron, ahora sabemos que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas. Y tú dices, si alguno guarda mi mensaje, nunca gustará la muerte para siempre. Nada más no hay para siempre, que haya corregido. Bueno, y justamente se explicaba y mismo ahí la ellos le acusaban al Mesías de tener espíritu demoníaco. Entonces automáticamente y bueno, y todo lo que ya cuando uno acusa al Mesías de demonio, ya no está ya lo en peligro, porque según Abba Porandulo Mita, si acusarle al Mesías que tiene demonio todavía no es blasfemia. O solamente acusar al Espíritu Santo de que es un demonio es blasfemia. Pero como ya toparla algunos el Espíritu Santo es un demonio de ahí por igual. O sea, hay que entender bien esto. Cuando dicen inmediatamente que el Mesías tiene espíritu ahí, espíritu demoníaco, espíritu del mal, que no tiene el espíritu o la unción del Padre, que tiene la unción de Hashatán, automáticamente al hablar del Hijo están ya hablando del Espíritu Santo. En este caso, para mí ya es blasfemia. ¿Por qué? Porque el Mesías por obra del Espíritu ya potagina la obra. Entonces acuérdate donde amas y manon de co demonio, donde co espíritu demoníaco, donde escuela Espíritu Santo, donde co espíritu, no son el Mesías, porque si le dice, si el Mashiach tiene que tener Mashiach ungido con el Espíritu del Padre, ungido con el Espíritu de santidad del Padre, con el aliento del Padre, con el poder del Padre. Ahí se la Mashiach. Bueno, escuela eso no, digo otro espíritu la erecua. Entonces automáticamente para mí ya equivocado me se corregirá. Al decir esto por el Mesías, que él tiene un espíritu demoníaco, entonces automáticamente ya es también blasfemia contra el espíritu de santidad o contra el poder del Padre. Muy con otro pregunta, si el Espíritu Santo no es el Padre, entonces ¿por qué va a ser blasfemia? No tendría sentido. Quiere decir que el Espíritu Santo es el Padre, por eso el que blasfema en contra no tiene perdón, como aquel que blasfemaba contra su nombre. Bueno, el que blasfemaba contra el nombre del Padre, ese es un mandamiento. Es un mandamiento. El nombre del Padre es como si fuera que es hoy. Ahora, si el Espíritu Santo no es el Padre, no es el Padre, es su poder. Bájate ya y mañana ya es sacar el versículo bíblico que el Espíritu Santo es el poder del Padre. O sea, ahora, de la y poder, lo mismo que ese de coñea, como que si bueno, el Padre tiene poder demoníaco. Si está diciendo que el Espíritu Santo es un demonio, o sea, si vos estás diciendo que el poder que tiene el Mesías para sanar, para curar, para hacer cierto milagro, es del demonio de Belcebú, jefe de los demonios, está diciendo que él tiene no el Espíritu Santo del Padre
o sino que tiene un espíritu demoníaco. Él ya puede momento, ereñe Eva ahí por el poder del Padre y está ofendiendo al Padre. Por eso es blasfemia. ¿Entienden? Ahora, hemos dado versículos bíblicos que demostramos donde que el Espíritu Santo es el poder del Padre. Oye, personificar porque era una forma de escribir, es una forma de expresión literaria. Personificar las cosas. O sea, es su sentido como si fuera que orecó vida de una persona, ¿verdad? Personificar. Ya se ha explicado en la personificación, ya topa árbol oñea, árbol o guataba, cerro o purajeya, la Biblia. Aun mi abigo, mi ango es personificado, mi andas ahí cierto, mi andas ahí literal, pero hay comparación, y lo que el escritor hace cuando habla del Espíritu Santo en parte, o comparar como una persona, pero no es una persona. Por eso hay que, y para entender, ya discernir modo escritural literario o forma literaria de expresión allá y sus formas. Forma voy a escribir, y se acuerdan. Entonces, vuelvo a aclarar. Hablar contra el poder del Padre es directamente hablar mal del Padre porque es su poder, su wingose. Allá. Imba en la poder. No me van a decir que el poder, el Espíritu Santo no es del Padre, es del Padre. Es su poder. ¿Verdad? Se le confiere al Hijo. El Hijo, por medio del Hijo, se nos confiere a nosotros en el bautismo, Hechos 2:38. Oye, me dones, talentos, cualidades, capacidades sobrenaturales. Upearupiñan de ella producir frutos, porque es un poder. Hechos 1:8, recibiréis poder cuando descienda sobre vosotros. Bueno, eh, obviamente que el Espíritu Santo es un poder superior a todo poder porque es del Padre, gente. Es del Padre. O sea, es un... Ahora te acabo de meter versículo. No se puede decir que el Espíritu Santo, bueno, a los que dicen que el Espíritu Santo es un poder, no se puede minimizar. Diga, tú eres, bueno, sí, es un poder. O sea, ¿cuál sería uno de los poderes que puede igualarse al Espíritu Santo? Tanto en el mundo del bien o del mal. No hay, no hay, no hay, porque ese es un poder omnipotente. Es la misma fuerza del Padre. Lastimosamente la escritura no ya pone ti detalle, esa la que todos vamos a entender. Pero hoy tenéis parte, aunque está hecha a mí, no es superior por eso. Pero tapimos a la fuerza del mal cuando uno ora, la de palabra ante la imbaretea. No, ahí está operando el Espíritu Santo para vencer el mal. Destruye el mal, bloquea el mal. A ver, tampoco, o sea, muy con la Efesio, figura, Pablo, ya allí coté, ya ve la versículo. Efesio 1, creo que estaba en el 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder. Está hablando del poder del Padre. El título que leemos hoy, espíritu de sabiduría y de revelación, se refiere al Espíritu Santo. Ahí el apóstol Pablo. Y sale una parte donde dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Según la operación del poder de su fuerza. Vengo inde va ella para opera la y fuerza, la y poder. Va ella para funcionar. ¿Y de qué está hablando? No te está hablando de cualquier podercillo.
Está hablando del Espíritu Santo, que es un poder que opera, que funciona, ¿sí? Y es un poder del Padre y no es una persona, no es un ser que tiene vida, es una fuerza. Ah, vengo ahí. ¿Y cuál la supereminente grandeza? Tu sheiterei, peana y poripisha a poder. ¿Eh? Este poder es omnipotente porque es el poder del Padre, el Espíritu Santo. O sea, estamos hablando de una fuerza, no estamos hablando de un espíritu que tiene vida. ¿Mm? Entonces, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Los que creemos en la operación del poder de su fuerza. El Espíritu Santo, amigo. Poder de su fuerza. Ahí está. No es alguien, no es un ser, es una fuerza que no se ve, que opera. Es una que opera como espíritu, porque no llegó ahí, pero es una fuerza superior, es una fuerza muy grande que emana del Padre, o sea, del Padre. Papamba, pe imbarete. Upea, pe y poder, pe imbarete. Imagina. De pico es esa la, esa para algunos, o mañana algo de pio es esa la y fuerza. Oye, ¿cuál vio la fuerza? No. Esa la mañana, pero la fuerza no se ve. La operación nomás ya se ve. Va, es ya por la y fuerza. O mañana mungu es. Pero la fuerza no se ve. ¿Mm? Entonces, pechan de ahí, vea, la fuerza del Padre, el poder del Padre. Pe imbarete, pues. Ya eso es. Pe y tumba maranga, tu imbaretea. Oye, masai, oye, poi, ñandere kobe ari. Yashua Hamashiach pibe. Apa me eñan de la capacidad, me eñan de la dones guayseina mi y capture ya po va da eiko mundo guante. Y capture ya po dones sobrenaturales, sanidad, humilla ya. Porque es la fuerza del Padre operando. No es no es otro espíritu que es un Dios y que se dividió y que otra vez es Dios y que esto que aquello. Ya habíamos demostrado que eso fue un invento de la Iglesia Católica Apostólica Romana que ellos mismos afirmaron y documentaron. Bueno, ya Shamí y Bepio, 20, ve. En el verso 20, estoy en Efesios 1, verso 19, 20. Pea con poder, pea con puacá, pea con barete, con fuerza. Oye, ibas, oye, jicuaoa, o ua peñan de yara yahuevi. Y peango curi opera o funciona, dice la ópera. En el Mashiach, omopun ayeu nguare chupe, umi omanoa apyte, wija omboguapu nguare chupe, y yikerepe y derecha, amoite ivagape en los lugares celestiales. Está diciendo que el que le levantó y que le dio vida al Mesías fue ese poder llamado Espíritu Santo, esa fuerza que generó otra vez vida en el cuerpo muerto del Mesías. Lo cual hará lo mismo en nosotros cuando venga el Mesías y morimos. Y 1 Tesalonicenses 4, 13, 17, los muertos en el Mesías resucitarán primero. Hoy cobelleta. Porque esa fuerza, ese poder del Padre que está trayendo el Mesías, por eso van a levantarse otra vez. Porque ese mismo poder, esa fuerza del Padre, esa energía poderosa y santa del Padre, le revivió al Mesías. Japeango del Padre, o entonces, ñañe eva ínamo por el poder del Mesías o por la obra que está haciendo el Mashiach. Lo mismo que ñañea por el poder del Padre o por el Padre te oí, auspare la blasfemia. No hay cual se entender las explicaciones. A esto que están preguntando acá del Espíritu Santo. O sea, no es porque decimos que el Espíritu Santo es una fuerza, es un poder. Vamos a comparar. No sé si hacemos para coapirese palomita, pero no hay super eminente poder, no hay por ello y yo baja, ni y quiere, porque es la fuerza misma del Padre operando.
Va el pipota vea a MM. Apeaco versículo venaje saca y no MM, chiñe. Si van a seguir diciendo que el Espíritu Santo es el Hijo y es el Padre y que es un ser, bueno, ya no hay cuadro más, se puede estar 3 veces más explicar MM, vea. Bueno, va digo otra cosa, a ver, ya recuerda. Las transliteraciones de Juan 8:52. Leemos de ahora, vea versión, sí. Bueno, mañana mantengan de añadir allí otro lado de transliteración. Si Abraham era un gran profeta y recibió y enseñó los mensajes del cielo, que es la Torah, leyes, mandamientos, instrucciones, oral. Si Abraham era un gran profeta y recibió y enseñó los mensajes del cielo. Hoy mera mañana Abraham PTI gran profeta. Yo recibí la mensaje a Moite y Bagaitewie. Pea con mensajes a ente a veí la Torah o ley o mandamiento. Ñe embiré. No es escrito, oral. Oral. Aún así murió. Y los profetas que también recibieron mensajes de Elohim murieron. Pero tú dices, si alguno obedece mi mensaje, nunca experimentarán la muerte eterna. Bueno, entonces, a ver, 8:52, ¿ve? Y me cuida Yahshua y cuida orecoja demonios amba peamos. Cuando explica para más la pena pregunta. A ver, hoy qué cosa 52, ¿ve? Un boja peji cuijina, y jamás Yahshua peao y tawira y va oreco demonio va echapio. Echapio oreco beta autoridad la Abraham, güey. Aunque te me transliterado. Entonces los judíos dijeron, ahora conocemos que tiene demonio. Guatamina ya. Va eres. Porque Abraham o manocuri. A mi profeta acuera o manon te ave. Hande guau. De eren de yeje. Conte que Abraham ha transliterado y Abraham o peti profeta en recibió la enseñanza a mensajes en predicar y cuando de predicar haisha. Torah oral. Torah oral. Bueno. Lo mismo te omano. ¿Por qué? Porque para los judíos en parte habían quienes valoraban mucho y le daban mucho más peso a la Torah oral que a la Torah escrita. Entonces, pues estamos diciendo en parte, no todos. Entonces, siendo que Jaeo recobeti mensaje poderoso, porque Jaeo predicaba y la Torah, aunque no era escrito, podemos eso encontrar en Génesis 26:15. 26:5, perdón, 26:5. Allá, 26:5, Lamba, para Abraham obedecea, pues. Torah oral, pero dice leyes, mandamientos, estatutos. Pero no estaba escrito, pero era orden de Yahweh. Era mandamiento de Yahweh. Bueno, en humano, siendo que ella orecó la palabra, siendo que orecó la orden, siendo que orecó la Torah, orecó la ley, la mandamiento. Mi profeta, opean de ahí o predica. Me parece, yo es mi judío. Handengore yo abe predicando ahí la umía y no mi mensaje. Pero va ahorita una diferencia la de mensaje a la umi otro o predicar que mensaje pela hoy cobe lleguita wa ulande en endua y oingo shubehikwe. Porque no lle revela y cuál a propósito del mensaje del Mesías y la misma vida del Mesías, que en él seremos otra vez resucitados, que en él tenemos la vida eterna, que el que cree en él, ¿verdad?, tiene vida eterna. O me hace cuando aceptáis, porque no lo vi y supe. Entonces, sí, a la pinta Abraham, gran profeta. Sí, recibió el mensaje, algo mano. A mí hoy en día que supe como de. Handewa, yo te predicas ereta la nerendua que no mano ve más. Va, ewa, uy, cuando tú si te ven, va, ewa, saina la demonio, ereco. ¿No entendéis, güey? Claro que sí, nosotros vamos a volver a la vida.
porque nosotros volvimos al Padre por medio del Mesías. Ahora, Abraham, un miago, hoy covellitan de ahí, pero ahí las Saraya con los judíos. Sí, ellos, pues, claro, van a vivir, van a volver a vivir porque ellos obedecieron al Padre. Pepe, Génesis 26:5, ve, Shamba, es por lo obedecer, güey. No, no, error, señores. Eh, Abraham obedeció leyes, pero no escritas. No es que cuando él existía, no existía ninguna ley. Entonces, lo mismo, leen donde página ya que se que en tiempo de Adán y Eva no existiría la ley handicap y ya, ya violaron la ley de pecaja. Porque existía la Torah oral. Torah oral. O sea, mandamientos de padre en su forma oral que tenía el mismo peso que la Torah escrita. Mago ya Pucuta ya son Génesis 26:5. No, el mismo peso. 26:5. Y por cuanto oyó Abraham mi voz. Ahí está. Cuanto oyó Abraham mi voz. O sea, Torah oral. Orden del Padre, mandamiento del Padre, mi voz. Y guardó mi precepto, mi mandamiento, mi estatuto y mis leyes. Reina Valera ya le ve. Ani peyu pellece la eso no pudo haber él cumplido ninguna Torah si no existía la oral. Existía la oral. Pero esta vez es más clara, Gurime. Mañana, Génesis 26:5, más pesaña de beta. La Biblia lo dice. Bueno, a ver, otro comentario. Bueno, y según la transliteración ya entendé que es a escuela. Omomba eguasuaña te la Abraham umia, pero esa umia lo primero predicaron la mandamiento umia. Lo mismo te humano. Amba escuela ula nene en duapico hoy cobellita. O sea, desconocían totalmente el propósito del Mesías. Bueno. No, este ya expliqué ayer. Diferencia, me dicen que hay dos formas de entender la posesión. No, pero pues ya explicamos. Ese tenés que escuchar audio de ayer, creo que era. Había dos posturas de entender la posesión. Creo que fue ayer, se mandó a mí. Pero ya, ya explicamos. Bueno. Baby, me añan de audio acá, cuejeo, si no cuejan, baby, lo están por anducar en bueno. Añeja se aclarar peaco cuestión de cuál lo que fue anulado, la Torá o la ley de Moisés oral o lo escrito. Bueno, ya vemos que antes de Moisés ya existía la Torah oral. Ya hemos hecho la orden o la ley de Yahweh. Pero no Yehair y no Yerecoy escrito. Bueno, entonces, y todo lo que le ordenaba a cada uno según las circunstancias. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, acá ya explícame algo que Adán y a Eva. Va ellos, están en la planta, ave semillas y frutas, ¿verdad? Pero pega con ella, ave pega que ni ve uti. Ave tiene Torah, ave tiene orden, ave tiene ley, tiene mandamiento. No, eso ya pasó, ¿verdad? Ellos desobedecieron y cayeron allá. O desobedecer los mandamientos, pecado, 1 Juan 3:4. O desobedecer la ley. Bueno, eso era en un tiempo. Y después había más. Siempre me dejó orden. Abraham le dijo muchas cosas. Bueno, él obedeció. Y así. Ahora, la Torah oral de Moisés, lo que yo conozco es la Torah escrita. Porque yo creo que la Torah oral que recibió Moisés, él escribió después. ¿Entendés?
Entonces la Torá oral que Moisés recibió en su forma oral, él escribió. Hay que existir otro, aparte de los 5 primeros libros, o si llega otro orden Moisés o recibía cuello. También no está en demoga. Inclusive sé que apareció algunos libros por ahí que le atribuyen a Moisés también. Pero él ya escribió lo que él recibió como orden, ya él escribió. Ahora, según cuentan algunos rabinos que contaron ahí, hay 613 leyes. Pero ya estamos hablando de la Torah escrita, pero coyes ahí, a ver, con Pentateuco, pero 613 leyes. Hape 613 leyes, vijete o wea, o putu uma, con la venida del Mesías. Porque la y venida, pero ya no llega a ver más sacrificio, la y venida, pero ya no llega a tener más trabajo sacerdotal, peamos, me pillaba. Entonces, todo lo que tenía que ver con la venida del Mesías, o que era sombra del Mesías, con su venida, un sacrificio en que derramamiento de sangre, matar animales, llevar animales en los templos, bueno, montones de cosas. Y todo lo que tenían que hacer los sacerdotes, porque la templo Joam de Ipori en el año 70, y con la venida del Mesías ya él es el sacerdote. Bueno, ya hemos hecho mi ley escuela la oputu uma o wejina. Ja, según Oyapoguri cálculo lo mitad. Entonces, UP 613 ley coanga opitañan de 270 después del Mesías, que oía activo para los creyentes en Yahoshua HaMashiach, ciudadano injertado en la ciudadanía de Israel, Beñandé, hoy activo 270 leyes, pero nada, ahí la 270 ya cumplipa una sola persona y catuta o cumplipa, porque depende. Mo para imemba, es situación para imemba, es cargo para recoja, ta. Pillaba. Entonces, la ley escrita, no los 613 no están activos. Ya te dije, 270, según estaba sacando estos estudiosos creyentes en el Mesías que están allá en Israel. Hoy, un mandamiento de cumplir a ese primero Israel, ve ahí. Hoy mandamiento de ella. Entonces, ya diferencian. La está ve mangolomita. Anina peña mundo y la 613 ni nada. Entonces, ¿cuál ley está activa? ¿Cuál de la ley está activa para nosotros? Ya regir por la Torah por lo que está escrito. ¿Sí? Y eso estudiamos allá guardaña de corazón, ve, ya ne apitu ume, guiado por el Espíritu Santo, ella de la fuerza ya ne mandó allí vijan a humiares a anijan ya violar. Ya violáramos abogado tenemos para con el Padre. Ya Joshua Hamashiach. Pero uperi ella ya ama a nivel ya violati. Ya cumplí uve, ya firma. Para eso la ya viví en santidad. Bueno. No, este no es el Talmud ahí, no es el mismo que la Torah. No, ahí vas a encontrar miles. Vas a encontrar miles de leyes porque son añadiduras de la filosofía, de los comentarios, de los dogmas, de la doctrina que crearon ahí los rabinos, los fariseos y le añadieron. Y sí o sí, y ella ponga no, las 270. Más de los 613 es su mañana ve las leyes talmúdicas. Así es que no le garantizo que se metan demasiado con el Talmud porque ñañe pone una muy teilla. A ver, ya por pasar tan los pues van a terminar pichados, confundidos. Esta imba en a ver, vean la Talmud a ver, le pataos esta imba yo contradecir llega a la Sagrada Escritura. El Talmud es la recopilación, sí, de la ley oral, pero rabínica. No es la recopilación de. No, ya para ya recó los 5 primeros libros. Ahí gustamos la Torah.
A ellos le llaman Torah también al Talmud, pero sabemos que está todo mezclado. Esta y vengo a recuperar las leyes. Es judaica y ari. Es la tradición judaica y ari. Mi judío no ya pone ahí. Bueno. No, por eso no enseño. Por eso no enseño eso. No, 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 es lo mío. Y a conjuntar pata lo mitad. Mm. Y por eso no hablo yo de eso acá en el. No enseño Talmud, no enseño Kabbalah. No, no, no. No van a escuchar porque no, es lo mío, no estoy en la mezcla 6 mía. Yo quiero enseñar solamente la Torah pura y la Brija pura, lo que dice allí, todo lo que sea posiblemente traducciones verdaderas. Más acercado posible al original si se puede. Pero no me hagan preguntas de Talmud ni nada porque no enseño yo eso. Bueno, ya de plena pecho. Bueno, se llama un señor en mi poco te día Araguaye. Ellos topata lunes y con éramos. Ya voy a permitir mañana. Hasta el lunes, niño. Shalom, bendiciones con Gatora.